Una vez más, nuestro Padre, nuestro Dios, nuestro Señor, venimos ante ti con alegría, con gozo en nuestros corazones, porque queremos, Señor, tener comunión contigo. Queremos que nuestro estudio ahora sea dirigido por tu Santo Espíritu y que tus ángeles puedan estar alrededor nuestro. Rogamos una bendición también para cada hermano, para cada hermana, que de alguna manera participará de la exposición de esta palabra, Señor, y que tú le des a ellos la sabiduría, el entendimiento, el discernimiento necesario, Señor, para comprender tu palabra y amar tu palabra por sobre todas las cosas. Perdona nuestros pecados, cúbrenos con tu justicia perfecta, y que Cristo Jesús pueda ministrar como nuestro único sumo sacerdote en tu santuario que tú levantaste, Señor, en el cielo, y que nosotros podamos tener una comunión plena contigo. Derrama tu Espíritu, derrama tu enseñanza en nosotros, guíanos a toda verdad. Tú has prometido, Señor, que vas a enseñar a cada uno de tus hijos. Queremos escuchar tu voz, tu palabra que sea clara, razonable y entendible. En Jesús te lo pedimos, para gloria de su nombre. Amén. Los estudios anteriores compartimos acerca de Daniel 7:25. Lo que no se ha dicho de Daniel 7:25 se llama la serie esta, pero ahora el tema en particular se va a llamar la ley en Daniel 7:25 o Daniel 7:25 y la ley. ¿Qué tiene que ver con la ley? Vamos a hacer un repaso. Estábamos identificando el cuerno pequeño. ¿Quién es el cuerno pequeño? Vimos que el cuerno pequeño surge de entre el Imperio Romano y surge después de que el Imperio Romano de los Césares termina su hegemonía o su dictadura. Hay dos profecías que nos enseñan eso. No vamos a repasar todo, pero quiero nomás hacer un repaso breve, ¿no? Daniel capítulo 2 habla de que Roma, solamente voy a hablar de Roma, en Daniel 7:25 habla de Roma, pero Roma está simbolizada por las piernas de la estatua. Como que no podemos dibujar, ¿verdad? Muy chuecas. Vamos a hacerla así, más o menos para... Nomás tenga una idea. Y los dedos ahí, los 10 dedos. Unas uñas, ¿no? Así es. Entonces, las dos piernas eran de hierro. Y estas dos piernas de hierro simbolizan al Imperio Romano, pero de los Césares, no porque cuando se dividen, justo se dividen en los pies con hierro y barro. Se dividen en los pies hierro y barro, pero cuando se forma el Imperio Romano, que era de las piernas para abajo, se divide en dos, ya vimos. Se divide el Imperio Romano en dos, Roma oriental y Roma occidental. Una con su capital en Roma y la otra en Constantinopla. La otra en Constantinopla. Y se mantiene dividido Roma durante casi cerca de 500 años después de Cristo, 400, bueno, en sí fueron, sí, casi 500, porque cuando hubo la división, ¿no?, que se rompió el Imperio Romano y se dividieron en las 10 tribus bárbaras, fue alrededor del año, comenzando el año 476 después de Cristo. Ok.
Eso está bueno. Ocurre, si ustedes arriba también, me gustaría que ponga la parte más de arriba, póngale toda la estatua. En la foto tienen los diferentes reinos. Me gustaría que, bueno, así. Si ustedes ven ahí en la foto, la estatua tiene la cabeza de oro que simboliza el imperio babilónico con el león en Daniel 7. El pecho, el imperio medo-persa con el oso en Daniel 7. La estatua es en Daniel 2, las bestias es en Daniel 7. Y cada una de las bestias está a la par, ¿no? Roma está simbolizada por la cuarta bestia o el cuarto metal que va a controlar el mundo y se refiere más que todo a la parte política. Roma, la Roma política o la Roma imperial o la Roma, sí, como nación es el hierro solo, pero después se divide en los pies con 10 dedos, en 10 cuernos de la bestia, que simboliza ya las naciones ya cristianas, ¿no? Se divide el cristianismo, o Roma se divide en las naciones cristianas, que son 10 naciones cristianas, pero después de esas 10 naciones cristianas, vimos que la profecía indicaba que iba a salir otro cuerno más, y ese cuerno iba a arrancar a 3 cuernos, ¿no? De tal manera que quedaron solamente 7 cuernos más el cuerno pequeño, que fue el que se hizo más grande. Pero ese cuerno pequeño, a pesar de que era barro y hierro, ese cuerno pequeño, que era la mezcla de lo cristiano y de lo político pagano, de los césares, hacen la mezcla del paganismo con el cristianismo. Ese cuerno pequeño es el que hace esa mezcla. Al hacer esa mezcla, ahí comienza el periodo de persecución, de lo cual habla, que iba a ser perseguido en una forma específica. El cuerno pequeño es el que iba a hacer la obra de perseguir al pueblo cristiano. Ese es el que se llama en el capítulo 11 el hombre despreciable o el hombre vil. ¿Por qué? Porque se hace pasar por cristiano y no es cristiano. Al contrario, de nombre se llama cristiano, pero lo único que hace es perseguir. Igual como Roma, la Roma imperial había perseguido al cristianismo después de Cristo, ¿no? Del año 31 en delante hasta el año 476, la Roma imperial persiguió al cristianismo, tratando de destruirlo. Satanás le dio el poder a Roma y lo que Roma trató de hacer fue erradicar la obra que Cristo había hecho. El reino que Cristo estableció, él no quería que fuese conocido y trató de destruirlo. No pudo destruirlo por medio de los césares, ahora por medio de este cuerno pequeño que salió, ahora sí él, usando a cristianos, persiguiendo a otros que se llamaban cristianos, ¿sí? Los cristianos siendo perseguidos por otros que se llamaban cristianos, porque de nombre se dieron el nombre de cristianos, ¿no? Y ahora comienza la Roma, ¿qué? Y comienza la Roma que se conoce como la Roma papal. Dos Romas. Roma imperial, los pies de hierro para arriba, dividida en dos, Constantinopla y Roma, con sus capitales, y la Roma papal, que es ya cuando se dividieron los 10 dedos o los 10 cuernos de la bestia. Y de último es el cuerno pequeño. Ese cuerno pequeño ya vimos, ¿no? Vamos a hacer un pequeño resumen. En Daniel 7 dice que el cuerno pequeño, además de que iba a perseguir a los santos, le hace la guerra a los santos, ¿verdad? Le hace la guerra. ¿Por qué les hace la guerra? Porque los santos guardan la ley. Los santos guardan los tiempos de culto. En cambio,
El cuerno pequeño quita los tiempos de culto y quita la ley. En eso se conoce el Daniel 7:25. O sea, cambia la ley y los tiempos de culto. ¿Tiempos de culto dónde? Daniel 8 nos enseña que los tiempos de culto que hay en el santuario celestial, eso es lo que quita. La ley, o sea, la ley, los 10 mandamientos, de lo cual la Torá es la base, esa está en el cielo también, en el mismo santuario, es parte del trono de Dios, por lo cual Satanás lo que hace es hacer que los hombres ignoren la ley de los 10 mandamientos, que es el fundamento del gobierno de Dios en el cielo. Y para eso ataca primero a los tiempos establecidos de culto en el santuario. El ataque es al santuario. Dice que Daniel 8:11 dice que echó por tierra el santuario. El lugar del santuario lo echó por tierra. Y en Daniel 12 dice que la verdad echó por tierra, indicando que la verdad del santuario es la que él busca destruir. ¿Y por qué la verdad del santuario? Porque tirando a tierra la verdad del santuario, tira a tierra también la verdad de Cristo como sacerdote en el santuario celestial. Me gustaría que pusieran algunas vistas del santuario también con Cristo como sacerdote. O sea, el ataque al santuario es ¿para qué? Para desplazar a Cristo como sacerdote, el sacerdocio de Cristo, y poder establecer lugares de culto idolátricos en esta tierra, ¿sí? Falsificando el culto en el santuario celestial, y también un sacerdocio que es profano aquí en esta tierra, que blasfema del nombre de Dios, ¿no? ¿Cómo? Haciendo que los hombres vayan a ellos a confesar sus pecados, cuando ahora al único al cual le debemos nosotros como cristianos confesar nuestros pecados es ¿a quién? A Cristo. Para eso Él se hizo hombre, para que hubiese alguien como nosotros, porque Job dijo, ¿por qué no es hombre como yo? Entonces Dios responde, yo voy a hacerme hombre como ustedes. Entonces, para poder mostrarse Dios a sí mismo, revelarse a sí mismo a nosotros, Él cumple esa palabra. Vamos a ver ese pasaje bien interesante, creo que. Miren lo que dice Job, vamos a ver en el libro de Job, capítulo 9. Job capítulo 9 dice esto. Hace dos preguntas, en Job 9 y Job 10. Job estaba pasando una tremenda angustia, estaba sufriendo mucho por el daño que le había causado Dios o Satanás. Satanás, ¿verdad? Él le destruyó su familia, le destruyó todo lo que él tenía, y ahora no lo enferma. Y dice el versículo 32 del capítulo 9. Dice el 32. ¿Por qué no es hombre como yo para que yo le responda y vengamos juntamente a juicio? Job está anhelando aquí que Dios fuese hombre como él. ¿Sí? ¿Por qué no es hombre como yo, dice él? Para que yo le responda y vengamos juntamente a juicio. Y después hace otra petición a Dios. Versículo 33. ¿No hay entre nosotros qué? Árbitro. Árbitro es como un abogado, algún juez, exactamente. Es más, allá antes de eso habla de que él anhelaba un juez. En el versículo, por ejemplo, en el versículo 15, Job dice, aunque yo fuese justo,
no respondería, antes habría de rogar a mi ¿qué? A mi juez. Él sabía que había un juez, ¿no? En el cielo, pero él hace la petición, ¿no? ¿Por qué no es hombre como yo? Y Dios, el Espíritu Santo, pone en el corazón de Job hacer esta petición. ¿Por qué? Porque Dios anhelaba revelarle a los hombres que él se iba a hacer hombre. ¿Sí? En el capítulo 10 dice algo parecido otra vez Job. En la desesperación, miren lo que dice, versículos, vamos a leer del 1 al 5. Dice Job 10, 1 al 5. Está mi alma hastiada de mi vida, dice él. Daré libre curso a mi queja. Hablaré con amargura de mi alma. Diré a Dios, no me condenes. Hazme entender por qué contiendes conmigo. Él quería saber por qué Dios le estaba haciendo eso, según él, ¿no? Y después dice, ¿te parece bien que oprimas y que deseches la obra de tus manos y que favorezcas los designios de los impíos? Pero miren lo que dice el 4. ¿Tienes tú acaso ojos de carne? ¿Otra vez? ¿Ves tú cómo ve el hombre? ¿Son tus días como los días del hombre? ¿O tus años como los tiempos humanos? Todas estas eran preguntas que de alguna manera el Espíritu Santo inspiró a Job que hiciera, ¿no? ¿Por qué? Porque Dios quería que entendiéramos nosotros que Dios mismo se iba a hacer ¿qué? Se iba a hacer hombre. Y para que no tuviera el hombre ninguna excusa, ¿no? De que Dios hace algo injusto al pedirnos a nosotros que hagamos algo que Él no ha hecho, Él se revela a sí mismo y dice, yo me voy a hacer hombre. Imagínense, el Creador ahora tomando un cuerpo de una criatura. ¿Todo para qué? Para que aprendamos nosotros la justicia y lo justo que es Dios. Para que aprendamos la justicia de Dios, la equidad de Dios y a la misma vez lo justo que es Él. Él anhela revelarse a sí mismo, ¿no? En todos los detalles a nosotros como seres humanos. Así que para Dios revelar esa gran verdad, ¿no? Que el juez iba a ser un ¿qué? Un hombre. El sacerdote, el mediador iba a ser un hombre. Y estableció Dios un sacerdocio que tenía que ser un hombre. Pero bien interesante notar algo. También el rey que iba a haber en Israel, el que iba a nacer como rey, también debía de ser un hombre. Pero miren lo importante aquí, y aquí hay algo muy interesante, ¿no? ¿Por qué el sacerdote no podía ser rey? Ni el rey podía ser sacerdote. ¿Se han pensado eso? ¿Por qué? Por ahí, hermano. Porque el rey es política. Exactamente. La política no se mezcla con... La razón es porque las cosas espirituales, Dios no quiere que nosotros mezclemos lo espiritual, lo religioso con lo político, con lo legislativo de aquí de esta tierra, porque el reino de Dios no es de este mundo. Y Dios no quería que los hombres confundieran el reino de Dios, porque el reino de Dios es espiritual y Él no lo va a establecer en esta tierra, a pesar de que continuamente los hombres querían o han querido establecer un reino y han engañado a los hombres diciendo que el reino que ellos han o quieren establecer o están estableciendo o han establecido que es un reino divino, cuando no hay tal cosa así. El reino divino es un reino espiritual, donde Él es el que juzga quién es digno de ese reino. Y no se trata de ser israelita, no se trata de ser judío, se trata de ser obediente a la ley de Dios, de aprender a vivir de acuerdo al plan de Él.
Y para revelar ese plan, Dios establece una copia del santuario, de cómo Él gobierna en el cielo. Él establece un santuario aquí en la tierra para que nosotros aprendamos cómo es el santuario, cómo Él rige o reina los otros mundos donde no hay pecado, porque eso sí lo reina desde el santuario celestial. Pero como nosotros todavía no hemos aprendido, mientras aprendemos aquí en esta tierra, Él pide que haya un santuario terrenal, figura del celestial. Y que el reino, que así como Él revela el reino en el santuario terrenal, que así nosotros aprendamos del reino celestial. Así como Él espera que le adoremos, como Él estableció la adoración en el santuario terrenal, por medio de un sacerdocio, así Él espera que nosotros le sirvamos allá también. Y Él nos hace a nosotros, ahora en Cristo, antes solamente la tribu de Aarón. Solamente la tribu de Aarón era la tribu que podía ejercer el sacerdocio. Pero ahora como ya Cristo vino, y Cristo el Mesías, Cristo no es de la tribu de Leví, sino que Cristo es de la tribu de Judá. Al ser él de la tribu de Judá, por eso es que no podían ser, el sacerdote no podía ser también rey, porque habían dos diferentes tribus. Como hombres no podían cumplir esa obra. Solamente Cristo puede cumplir esa obra como sacerdote y también como rey, porque Él sí es rey. Él siempre ha sido rey. Entonces, y como rey, Él pudo hacerse también, como Él se hizo hombre, ¿sí? Al tomar el cuerpo en nuestro, Él tenía todo el derecho, como hombre, de ser ¿qué? Sacerdote, y de ser nuestro representante en el cielo. De tal manera que ahora tenemos un hombre, sacerdote, pero también ¿qué? Rey, ungido por Dios ¿para qué? Para llevar a cabo y cumplir y culminar el plan de salvación. Ese es el plan que Dios estableció. Pero ¿qué hace Satanás? Satanás busca que todo este plan, este diseño de Dios, especialmente cuando ya vino Cristo, Él trata de que todo esto, echarlo por tierra. Y ahí es donde comienza, ¿no? Todo lo que ya hablamos la semana pasada, el estudio anteriores, acerca de la obra, ¿no? De este cuerno pequeño que vimos en Daniel 7:25, en Daniel 7 y en Daniel 8 aparece como el cuerno que del 9 en delante, del 9 al 27. En Daniel 7 y Daniel 8 aparece este poder como el cuerno pequeño, como el cuerno pequeño que se hace grande, por supuesto. Pero en Daniel 11 aparece como el hombre, porque es un hombre despreciable. Ya vimos eso. Pero en Daniel 11 aparece también como el rey del norte, que podríamos decir igual como el rey de Babilonia. Rey del norte es lo mismo el rey de Babilonia, pero aparece también como el rey de Babilonia. El rey de Babilonia. Y también aparece en Daniel 11, se le da otro nombre también, se le llama la abominación desoladora. Abominación desoladora. La abominación desoladora. Todos esos nombres se le dan. Por supuesto, vimos también que ya en Apocalipsis se le dan otros nombres. Se le da el nombre de la bestia en Apocalipsis 13.
En Apocalipsis 13 se le da el nombre de la bestia. Y el mismo, hablando de este mismo poder, también Pablo le llama el hijo de perdición, el hombre de pecado, el inicuo. Y el inicuo es lo mismo que decir el que cambia la ley, el que hace a un lado la ley de Dios. Por eso se llama inicuo. Inicuo significa, viene de la palabra a, que significa, inicuo viene de nomos. Y a significa sin, y nomos significa ley. Por eso es que ese inicuo es el que busca quitar la ley de Dios. Es el plan del inicuo, quitar la ley de Dios. Y se llama el anticristo. ¿Por qué? Porque toma el lugar de Cristo aquí en la tierra. Se hace sacerdote, así como Cristo es sacerdote, ahora Él se hace sacerdote. Así como Cristo tiene un santuario en el cielo donde ministra en favor de nosotros, Él establece otros santuarios aquí en la tierra, lugares santos por Él. ¿Quién es el único que puede santificar algo? ¿Puede el hombre santificar algo o solo Dios santifica algo? Si los hombres santifican algo, entonces todos somos santos. El hombre no tiene potestad para santificar nada, solamente Dios santifica algo. El santuario en el desierto, Él lo santificó. ¿Cómo? Cuando la gloria de Él descendió en el santuario y consumió la víctima que había. De esa manera Él dijo, en este lugar yo voy a morar. Y desde entonces, ¿no? La gloria de Dios estuvo en el arca del pacto. Pero siempre y cuando el pueblo obedeciera. Pero como el pueblo no obedeció, como dijo, hay una palabra que es bien interesante que aparece me parece que está en Primera de Samuel, capítulo 4, donde habla de cuando tomaron el arca, dice, y Cabot. Y Cabot significa, Cabot es gloria. Y Cabot sí significa la gloria se ha ido. ¿Por qué? Porque por el pecado de Israel, ya la gloria de Dios ya no estaba sobre el arca. Se apartó. Hasta cuando vino Salomón y otra vez la gloria descendió. Y Dios honró el templo. Pero como Salomón lo profanó otra vez, se apartó la gloria de Dios de ahí. Hasta que el arca fue escondida antes de la destrucción de Babilonia. Ahora, vamos a ver, esto es nomás un repaso para poder entender, ¿no? Lo más importante es, en el capítulo que hace la abominación desoladora, es hacerle guerra a los santos, porque los santos enseñan la doctrina del santuario. ¿Sí? Hace guerra a los santos, aquí están los santos, porque los santos guardan la ley de Dios, guardan los mandamientos de Dios y presentan, ¿no?, los tiempos establecidos de culto correcto de Dios. Otra cosa que por lo cual, ¿no?, la abominación desoladora se conoce es porque cambia el pacto de Dios. ¿Se acuerdan? Se hace pasar Él como el príncipe del pacto, que Él lo ha cambiado el pacto. Cuando Cristo no cambió el pacto. Cristo vino a confirmar el pacto, pero no a quitarlo. Entonces vamos a ver eso en algunos detalles ahora. Ahora, yendo a la ley. Ahora sí vamos a lo que es la ley en sí. Cambia la ley. ¿Qué es la ley? Vamos a poder explicar eso de la ley. En el capítulo, en esa palabra, mencionamos también, ¿no?, que en Daniel 7:25 se escribió en arameo. Esa palabra que aparece ahí como ley se refiere específicamente a los 10 mandamientos y aparece en Deuteronomio capítulo 33, versículo 2. Ahí dice que
Y vamos a leerlo otra vez rapidito, ya leímos esto, pero como un pequeño repaso que es bien importante esto para no perder el tema de ahora. (33) Dice así: dijo, hablando, aquí está la bendición. Dice el versículo, vamos a leer el 1 también. Versículo 1. Esta es la bendición con la cual bendijo Moisés, varón de Dios, a los hijos de Israel antes que muriese. Y dijo, miren, esta es la bendición. Tiene reunido a todo el pueblo, a todas las tribus. Y le dice a todo el pueblo, y en esa reunión, al final, ya antes de que él muriera, le dice, Jehová vino de Sinaí, y de Seir les esclareció, resplandeció desde el monte de Parán, y vino de entre 10 millares de santos, con la ley de fuego en su mano derecha. Amó a su pueblo, todos los consagrados a él estaban en su mano, por tanto ellos siguieron en tus pasos, recibiendo dirección de ti. Cuando Moisés nos ordenó una Torá como heredad a la congregación de Jacob, y hasta ahí vamos a llegar, como heredad hasta la congregación de Jacob. Siguiente versículo 4, ¿lo terminó? Cuando Moisés nos ordenó una ley como heredad a la congregación de Jacob. Entonces, ven que aquí dice, hay dos palabras que traducen aquí como ley. La del versículo 3, que es la misma que aparece en Daniel 7:25, y es la palabra dad. Y en el versículo 4 aparece otra palabra que es en el hebreo, y es la Torah. Dos palabras diferentes. Pero en el versículo 2 dice que Dios vino de entre millares de santos, y que vino de Sinaí. Y el Sinaí dice que resplandeció el monte. Pero traía en la mano derecha, ¿qué? La ley de fuego. O sea, la trajo él. No dice que la escribió, sino que la trajo, indicando que Dios, además de que le escribió la ley en 2 tablas de piedra a Moisés, él le mostró la ley. La original se la mostró probablemente, porque por eso usted lo está escribiendo aquí. Si él no la hubiera visto en la mano derecha de Dios, no lo hubiera escrito, ¿no creen? Pero el hecho de que él escribió que Jehová vino con la ley de fuego en su mano y se lo mostró, ahora él escribe eso. Y le dice después, y se la dio, dice, miren lo que dice después, aún amó, miren, su grande amor, él le da la ley, revela la ley a los hombres, a Moisés. Y aún, dice, amó a su pueblo. Todos los consagrados, estoy leyendo el versículo 3, todos los consagrados a él estaban en su mano. Por tanto, ellos siguieron en tus pasos, recibiendo dirección de ti. Y ahí está, versículo 4, cuando Moisés nos ordenó una Torá como heredad a la congregación de Jacob, y fue, hablando Dios, rey en Jesurún. Por cierto, la palabra Jesurún significa pueblo, mi pueblo noble, o mi pueblo manso. Jesurún significa eso. O pueblo recto, ¿perdón? Le mostró los 10 mandamientos en fuego antes de que él los escribiera en las piedras. Así es. Ajá. Ya después los escribe. Primero Dios los pronuncia. Miren, Dios primero pronuncia los 10 mandamientos.
En Éxodo 20 Dios pronuncia los 10 mandamientos. Probablemente en esa ocasión, cuando Él los pronuncia, es cuando se los muestra a Moisés. Después de eso, le pide que alice unas tablas de piedra para escribirle esos mandamientos. Y sube en el capítulo 24 con las tablas de piedra para que Dios le escriba los mandamientos. Pero primero los pronuncia. Ustedes observen, no vamos a ver todo eso, pero en el capítulo 20 Él pronuncia los 10 mandamientos. En el capítulo 24 Él le pide, desciende, después de que habla los 10 mandamientos, ¿no? Y el pueblo, el monte tiembla y hay relámpagos y truenos y tempestad y todo eso, ¿no? Y la gente estaba espantada. Moisés mismo dice que estaba espantado y temblando. No, la gente pidió que no hable más Dios con nosotros, ¿sí? Habla tú, le dijeron a Moisés, con él, y tú nos dices a nosotros lo que debemos de hacer. Después que Moisés sube otra vez, ¿no?, con Dios, ahí es donde ella lleva las tablas de piedra y Dios se las escribe en las tablas de piedra que él había alisado. En el capítulo 31 y 32 regresa Moisés del monte porque el pueblo se había corrompido y habían hecho un becerro de oro. Entonces, cuando bajan, ¿no?, cuando baja Moisés y Dios le dice, el pueblo que tú sacaste se ha corrompido, ¿no?, baja, Moisés quiebra esas tablas que había hecho en el capítulo 24, donde hizo el pacto con todo el pueblo, pero el pueblo quebrantó el pacto. Y eso es un símbolo, que así como el pueblo de Israel iba a quebrantar el pacto, así como ellos quebrantaron el pacto al salir del desierto, así también el pueblo cristiano iba a quebrantar el pacto. Iban a dejarse engañar. ¿Por quién? ¿Quién es el que iba a destruir el pacto? La bestia, el cuerno pequeño, en cierta manera. El mismo pueblo, o sea, los mismos que se llamaban obispos de Cristo, ahora ellos mismos corrompen la verdad y no entendieron y se fueron tras la idolatría, cambiando la ley, cambiando los tiempos de culto. ¿Por qué? Con el único propósito de mantener el sacerdocio. Como los judíos mantenían el sacerdocio. Ellos, para poder continuar con el sacerdocio, se unen con Roma. Y la condición de que Roma les impone es que, por supuesto, que siguieran el sistema de ellos. Para mantener el poder. ¿Quieres reinar? ¿Quieres ser tú todavía el líder en Jerusalén? Sométete a nosotros. Impone el culto nuestro. Y así fue como Roma comenzó a imponer el culto pagano romano por medio de los mismos sacerdotes israelitas o judíos. Y así comenzó el conflicto. Pero vamos a ver eso después. Ahorita quiero que veamos eso. Entonces, Dios le da la ley, le muestra los 10 mandamientos, pero los originales se los muestra a Moisés y los pronuncia. Después de que los pronuncia, se los escribe en las 2 tablas de piedra. Fallan a ese primer pacto y le dice Dios, hagan otras tablas, alisa otras 2 tablas, ¿no?, para renovar otra vez el pacto. Y así lo hizo Dios. Indicando que así como el pueblo de Israel falló al pacto, iba a fallar el pacto, cuando el Mesías viniera, iban a ser desechados, igual como el pueblo de Israel que salió de Egipto, todo ese pueblo casi fue desechado. Solamente quedó un remanente de ese pueblo. Y así ocurrió también en el tiempo de Cristo. La gran mayoría de los judíos fueron desechados, pero no porque Dios los desechó, sino porque ellos desecharon al único que los podía salvar, al mismo Mesías que habían profetizado todos los profetas, comenzando desde Moisés hasta Malaquías. Lo rechazan. Al rechazar al Mesías, por supuesto, no lo vieron como el verdadero sacerdote. Si le aceptaron ni como profeta, mucho menos le iban a aceptar como
sacerdote o como rey. Entonces, ¿qué pasó? Al no aceptarle de esa manera, para mantener ellos, ¿sí? Para mantener ellos la viña, ¿qué hicieron? Mataron al señor de la viña. Lo echaron fuera, lo sacaron del pueblo, porque ellos querían quedarse con la viña. Hasta que finalmente, ¿no?, fue destruida la viña por los romanos y ahí fueron dispersados ya todos los judíos. Y les vino la maldición que Cristo había ya decretado y que estaba profetizada también en los profetas. Pero volviendo, ahora vamos a ver, así que la ley, cuando habla de la edad, se refiere más que todo a la ley de los 10 mandamientos. Que los originales, ¿dónde están? En el santuario celestial. Son parte del mismo trono de Dios, porque el arca del pacto era un símbolo del trono de Dios. Me gustaría que pusiera el arca del pacto. Así como en el arca del pacto estaban dentro los 10 mandamientos, pero a los lados del arca, ¿qué habían? Querubines. Y en medio se reflejaba o se manifestaba la gloria de Dios. Ahí es donde Dios hablaba. Esos querubines eran un símbolo de lo que en el cielo es la realidad de los querubines allá. Para que aprendiéramos de eso es que Dios mandó que se hiciera ese tabernáculo. Ahora, bien importante, entendiendo esto, ¿no? Dios les entrega la ley a ellos. ¿Fueron fieles los judíos? ¿Los israelitas? No. Y Pablo nos lo enseña. Miren Pablo cómo él habla, hablando de en 1 Corintios y en Hebreos, él nos da varios ejemplos. Si ustedes van a 1 Corintios 10 primero, miren lo que dice, hablando del pueblo de Israel. Y aquí nos da Pablo un ejemplo ahí de ellos, del versículo 1 en delante. 1 Corintios 10, 1 en delante. Dice así, 1 Corintios 10, 1. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la ¿qué? Bajo la nube. Y todos pasaron por el mar. Y todos en Moisés fueron ¿qué? Fueron bautizados en la nube y en el mar, ¿sí? 2 tipos de bautismo. En la nube los bautizaba Dios, porque Dios mismo iba ahí con ellos, con el fuego. Y en el mar, con el agua. Y dice, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. ¿Y la roca era quién? Cristo. ¿Quién es el que iba en la nube? ¿Quién es el que iba abriéndoles manantiales de agua? Era Cristo. Pero miren lo que aquí está la exhortación. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron, ¿cómo? Postrados, tendidos, esparcidos en el desierto, como estiércol. Mas estas cosas les sucedieron a ellos como que... Miren, o sea, por medio de la experiencia de Israel, Dios nos da un ejemplo a nosotros. Dice, nos ha quedado como ejemplo a nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Ahora, ¿qué es lo que ellos codiciaron? Cosas malas. La carne, querían comer como comían en Egipto. Dios los saca y les da un alimento nuevo. ¿Qué les da? Maná. Pero ellos querían seguir comiendo carne como en Egipto. El maná era muy suave para ellos. No los llenaba porque estaban acostumbrados a comer carne pesada. Y dice que eso sucedió como ejemplo para nosotros para que no codiciemos, así como ellos codiciaron. En otras palabras, que nos contentemos con la instrucción que Dios nos da de cómo debemos de comer y cómo debemos de beber. Y sigamos esas instrucciones. Y dice después, ni seáis ¿qué? Idólatras, ¿sí? Fíjese,
ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. ¿Cuándo ocurrió esto? Cuando violaron el pacto, después de los 40 días, ¿sí? Durante los 40 días violan el pacto ellos. Y baja Moisés, y cuando baja Moisés y los ve que estaban bailando, igual como lo hacían en Egipto, cantando como lo hacían en Egipto, danzando como lo hacían en Egipto, ¿qué hace Dios? ¿Qué hace Moisés? Se molesta y rompe las 2 tablas de piedra, indicándoles que ellos habían quebrantado el pacto que Dios había hecho con ellos. Y ahora ya no iban a ser más que más pueblo, porque ellos habían desechado a Dios. Pero Moisés tenía poca paciencia, ¿verdad, hermano? Porque mire cómo golpeó la roca que amargó el agua. Pues si a usted se le hace para que Moisés tenía poca paciencia, Dios dice que no ha habido un hombre más paciente que Moisés. Lo que pasa es que la presión que tuvo Moisés de un pueblo rebelde y murmurador como nosotros, no es fácil. Ese es el problema. Y eso es lo que nosotros no entendemos todavía. Porque mire, nosotros nos convertimos, pero queremos seguir comiendo como comíamos antes, bebiendo como bebíamos antes, teniendo fiestas como teníamos antes. Todo lo queremos hacer igual, vistiéndonos como nos vestíamos antes. Igual, hablando como hablábamos antes. Y Dios dice, ahora nosotros vamos a ¿qué? Ahora yo les doy a ustedes la ley, les doy a ustedes mi instrucción, para que ustedes la sigan esta instrucción. Pero la gran mayoría, ¿qué hizo el pueblo? ¿La siguió? ¿El pueblo de Israel la siguió? No. ¿Cuántos solamente la siguieron? 2 nada más. Y a esos 2 que quisieron seguir la ley, ¿qué quisieron hacer el pueblo con ellos? Los quisieron apedrear, los quisieron matar. Si Dios no interviene, los hubieran matado. Y hubieron muchos que murieron en esa ocasión. Otros que se pararon de parte de Dios y que Dios permitió que murieran. Por eso es que a la gran mayoría de los rebeldes Dios usó inclusive la misma naturaleza para que se los tragara. La tierra se los tragó por su rebeldía. Y todavía sí, porque ellos querían tomar un sacerdocio que Dios no les había dado. Pues este cuerno pequeño también ha hecho lo mismo. Ha tomado un sacerdocio que no tiene. Ha profanado el sacerdocio de Cristo. Lo ha echado por tierra. Y Dios en su grande misericordia no hace que la tierra se los trague por amor a ellos y por amor a nosotros. Porque Él da tiempo de que los hombres aprendan de su amor, aprendan de su misericordia. Y Él espera y les da, inclusive les da el permiso a Satanás que martirice a sus hijos, que los persiga como le pasó a Job. Que sea cruel con ellos, con los fieles. Y Dios sostiene a esos hombres fieles. A los santos, ¿qué hizo el cuerno pequeño? Dice el versículo 22, hablando del cuerno pequeño, pero vamos a terminar aquí. Dice que no debemos de ser idólatras. Versículo 7 estamos leyendo. Y no seáis idólatras, como algunos de ellos, según está escrito. Se levantó el pueblo a comer, a beber y se levantó a jugar. Vayan, yo quiero que vayan ustedes a Éxodo capítulo 32. Porque este pasaje quiero que lo entiendan bien, porque algunos piensan que el pueblo de Israel fue obediente a Dios y que estas leyes fueron dadas para ellos nada más. Y aquí vemos que Pablo nos da una exhortación que aprendamos nosotros del ejemplo de ellos para que no imitemos las cosas malas de ellos. Y dice el capítulo 32. ¿Qué pidieron ellos? Éxodo 32.
versículo 1 en delante. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron a Aarón y le dijeron, levántate, haznos ¿qué? Haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo, apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras, ¿de vuestras qué? Vuestras esposas, las mujeres, y de vuestros hijos e hijas. Mire, ¿qué traían en las orejas? Aretes. Pero hermano, Aarón no debía de haberles hecho caso a esa gente. ¿Debían de haber traído aretes ellos? No, pero de ser el de oro. Ni Aarón debía de haberles hecho el becerro, ni ellas debían de haber traído, ellos habían de haber traído los aretes como los egipcios. ¿De quién aprendieron a usar aretes? De los egipcios. De los egipcios. ¿Y cómo iban? Todavía con aretes. Y Dios les da instrucciones que se quiten todo eso. ¿Y cuántos cristianos hay ahora que todavía los usan? Y dicen que son cristianos. Mira lo que dice después. Versículo 3. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos y les dio forma con buril. E hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron, el pueblo, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Un becerro. ¿Por qué? Porque en Egipto un toro era el símbolo de Dios. Y ellos acostumbrados a eso, querían seguir teniendo una figura idolátrica en sus casas. Como Dios. No les bastó oír la voz de Dios, ver que la tierra temblaba debajo de ellos. ¿Querían un Dios qué? Querían ver algo. Querían ver algo. Querían un Dios que ellos pudieran manejar, no un Dios que los manejara a ellos. Como nosotros ahora. Parecido como nosotros. Todos hacen sus propios dioses, sus propias doctrinas. Dios dice una cosa, ¿y qué hacen los hombres? Otra cosa. Cambian lo que Dios ha dicho. Oh no, pero aquel tiempo porque los hombres esto, las mujeres el otro, porque iban en el desierto, porque Dios iba con ellos, dan mil excusas. Ahora no, las cosas han cambiado, ahora somos más modernos, ¿no? Ya no vamos en el desierto, ahora estamos en una ciudad, sí, en desobediencia. Así somos. Versículo 5. Y viendo esto Aarón, edificó un altar delante del becerro, y pregonó a Aarón y dijo, mañana será fiesta ¿para quién? Para Jehová. Y lo estaba diciendo sinceramente. Ahora, ¿qué día estaban cuando lo dijo? ¿En qué día estaban? Era sábado. Miren lo que dice el versículo 13, ¿qué día estaban? El versículo 13 dice qué día estaban. Tú hablarás a los hijos de Israel diciendo, del capítulo 31, 13. 31:13. Tú hablarás a los hijos de Israel diciendo, en verdad vosotros guardaréis mis sábados, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová que os santifico. ¿Qué día estaban? Y ahí estaba, le sigue hablando ahí el sábado. ¿Qué día estaban? Sábado. ¿Y qué dicen ellos? Mañana es ¿qué? Mañana es fiesta. ¿Qué día era? El primer día de la semana. Los egipcios guardaban el primer día de la semana y como estaban acostumbrados el pueblo de Israel,
que en Egipto guardaban el primer día, dice, mañana vamos a hacer nosotros un día de fiesta. ¿Y qué hizo el pueblo el siguiente día? Miren, ahí está lo que cita Pablo allá. Y al día siguiente, el primer día de la semana, el domingo, madrugaron, mire, bien tempranito se levantan. Para la idolatría son bien, ¿qué? Son bien prestos, bien presurosos, bien fervorosos. Madrugaron tempranito y presentaron ofrendas de paz. Y se sentó el pueblo, ¿qué dice? Versículo 6, 32:6 ahora. ¿Se me pierden? Porque yo no lo dije. 32:6 ahora. Y al día siguiente, ¿qué dice? Madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó ¿a qué? A regocijarse. Hicieron fiesta. Estaban en el sábado y ahora hacen una fiesta el día domingo. Igual como lo hacían en Egipto, lo que querían ellos es seguir con los egipcios. Y como iban muchos egipcios ahí entre ellos, esos que estaban acostumbrados a Egipto no querían dejar Egipto. Ni la comida de Egipto, ni la bebida de Egipto, ni la vestimenta de Egipto, ni tampoco la fiesta de Egipto, los días de culto de Egipto. Es lo mismo que hizo el cuerno pequeño. Dios lo saca de entre el imperio romano, pero había muchos obispos, muchos falsos apóstoles que comenzaron a, como venían del paganismo romano, ellos querían seguir con el mismo paganismo romano. Y como eran hombres de poder, algunos de ellos de dinero y de influencia, rápido desplazaron a los fieles y los comenzaron a perseguir. Cristianos persiguiendo a cristianos. Pero ambos fueron sacados del paganismo, pero habían algunos que se querían mantener fieles a lo que habían aprendido de los apóstoles. Pero estos otros, acostumbrados al paganismo romano, igual como el pueblo judío, el pueblo de Israel, que salió de Egipto, querían regresar al paganismo romano también. Hermano, ¿los egipcios practicaban desde entonces el catolicismo o nomás los ídolos? O sea, los ídolos. Igual, el paganismo, hermana, siempre ha sido el mismo. Lo único que Satanás lo disfraza con diferente. Antes eran dioses paganos, ahora son santos, algunos de ellos muy paganos, pero que los han santificado porque les conviene para sus propósitos. Pero lo ha santificado el hombre. Pero, buen punto. Los ha santificado el hombre, y el hombre puede santificar algo. Nada puede santificar. Ningún hombre tiene potestad para santificar ni un lugar, ni un día, ni un sacerdocio, ni nadie. Solamente Dios es el que aprueba un sacerdocio. Solamente Dios aprueba un día santo. Él los establece. ¿Y qué ha pasado con los días santos? Estaban en un sábado, pero querían tener el domingo, igual como antes. Satanás es bien astuto y los hombres bien necios y contumaces y rebeldes que continúan en lo pagano. Volviendo a 1 Corintios 10, sigue diciendo ahí, versículo 8, dice que lo que le pasó la experiencia a Israel es para que nosotros no seamos, ¿qué? Idólatras como ellos, ¿sí? En otras palabras, si nosotros guardamos otro día que no es el día que Dios ha establecido, el sábado, o los demás días establecidos por Dios, ¿qué es lo que somos? Idólatras. Si nosotros traemos, ¿sí?, indumentaria babilónica o romana, ¿qué somos? Idólatras. Y ahora dice el versículo 8,
ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos, está hablando de nosotros, ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuremos, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo. 2 veces repite lo mismo. ¿Ejemplo para quiénes? Para nosotros. Y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, dice el versículo 12, mire que no caiga en lo mismo que hicieron ellos. Ahora, sigue diciendo, y miren, esto es bien importante, dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. O sea, las cosas con las cuales Satanás nos tienta son cosas que no deberíamos de caer nosotros en ese engaño. Y dice, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Por tanto, amados míos, versículo 14, por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Y estas cosas fueron dejadas para nosotros como ¿qué? Como ejemplo. Ahora, cuando el pueblo se levantó a ofrecer culto a ese ídolo, ¿a quiénes en sí les estaban ofreciendo culto? Miren lo que dice Pablo, ahí mismo en el capítulo 10 de 1 de Corintios, versículo 19 y 11 al 21. Dice, ¿qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo? ¿O que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? ¿Se acuerdan que ellos ofrecieron sacrificios de paz? Antes digo, dice el versículo 20, que lo que los gentiles sacrifican, ¿a quiénes le estaban sacrificando ellos? Miren qué interesante. Pero ellos decían que a Jehová le estaban haciendo esos sacrificios. Dice que a los demonios le sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios, dice. Y ahora ponen un ejemplo, ¿no? No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Y voy a pararme aquí a explicar esto un poquito. ¿Se recuerdan que dijimos que el hombre vil, el rey del norte, iba a hablar mentiras de una mesa? En el capítulo 11, versículo 27, de esta mesa habla, de la mesa del Señor. Y de la mesa del Señor, que tiene que ver con la Pascua verdadera, la que Él establece. ¿Qué hacen? Cambian la Pascua del Señor del día 14 de Nisan, que debe de ser, o de Aviv, que debe de ser siempre, en el 14, la quitan del 14 para ponerla siempre en un día domingo. ¿Por qué? Porque en el culto babilónico, en el culto que estableció Semiramis y Nimrod en Babel, de lo cual aprendieron todas las naciones, en ese culto el primer día era el día dedicado al Dios, al Mesías falso que ellos tenían, que entre los egipcios se llamaba Osiris, era el dios Osiris. Y entre los babilónicos era el dios Tamuz. Este día era el día que se honraba
a este falso Mesías. Quitan en la Pascua verdadera del 14 de Aviv, fiesta de luna llena, para cambiarlo a los tiempos que ellos determinaron. Después vamos a hablar de esto más en detalle, pero lo digo nomás para que vean, porque aquí habla de la mesa. Yo no puedo, si yo quiero comer la mesa del Señor, yo lo voy a hacer en el día que Cristo, que el Señor lo estableció, y Él la comió en una Pascua, en un día 14 de Aviv, no lo comió en otro día. Él tenía que morir exactamente en el día 14 porque era el Cordero Pascual. Y como Él iba a morir entre las 2 tardes a las 3 p.m. más o menos, del día 14 de Aviv, del año 20, esto ocurrió en el año 31. Como Él tenía que morir en el año 31, el día 14 de Aviv del primer mes, a las 3 de la tarde, Él tuvo que hacerlo la noche anterior, pero que ya era 14, porque el 14, todos los días comienzan con la noche. La noche primero, se pone el sol, sale el sol y se pone otra vez. De sol a sol es un día completo de 24 horas. Entonces, Cristo iba a morir a las 3 más o menos por acá. Él, al comenzar la noche, aquí tuvo la cena pascual. A medianoche más o menos lo apresaron. A las 3 de la mañana lo presentaron ante el concilio. A las 9 lo crucifican. A las 12 las tinieblas y a las 3 Él muere. Y Él establece que la Pascua, desde el principio venía la Pascua, conmemorando o anunciando el sacrificio de Cristo como Cordero Pascual, para que nosotros aprendamos que solamente en el Cordero podemos alcanzar ¿qué? Salvación, reconciliación, redención. Entonces, pero Satanás no quiere que esto se conozca, no quiere que esto se honre, no quiere que nosotros seamos agradecidos con Él y busca que cambiarnos los tiempos de culto, los tiempos de adoración, ¿para qué? Para que nosotros no adoremos a Cristo, sino que adoremos ¿a quién? A Tamuz o a Osiris o a cualquier otro de los... En el tiempo de estos dioses, Osiris y Tamuz, Osiris era entre los egipcios, Tamuz era entre los babilónicos, pero entre los romanos, ¿quién era? ¿Se recuerdan? Entre los romanos era Júpiter. Era Júpiter. Y el mismo Dios, Júpiter, le quitaron la Ju y lo dejaron Peter. ¿Qué quiere decir? Pedro. Hacen del mismo Dios Júpiter el Dios Pedro y santifican a Pedro. Ahora, como el Dios y la misma imagen de Júpiter, ahora se la ponen ¿a quién? Roma se la pone a Pedro. Nomás le cambian aquí. Pedro. Hasta las mismas letras casi son. Entonces el Júpiter viene a ser Pedro. Y ahora a Pedro lo hacen un santo que ellos dicen que está en el cielo. ¿Está Pedro en el cielo o está esperando resurrección? Él está esperando resurrección. ¿Qué? Pedro espera resurrección. Y aquí y continúa el engaño, ¿no? De la idolatría, haciendo a los muertos, haciéndolos dioses. Es lo mismo que era el paganismo antiguo. Muertos que habían pasado en los diferentes imperios, los diferentes hombres que eran muy conocidos, ¿no? Que los hacían dioses. O sea, como ahorita, pues los papas que están muriendo, los hacen... Igual.
santos, antes pues habían gente de renombre y los hacían dioses. Exactamente, igual. Esa es la idolatría. Pero imagínense en el pueblo de Israel, cuando lo sacaron de Egipto, Dios, Dios no, el diablo, les cambia el día. Ellos estaban celebrando el sábado y el siguiente día era domingo. Así es. Ahora nosotros nos cambian la Pascua. Así es. Y también también del sábado al domingo también la cambian. Y tenemos un libro que dice que los ha dejado como ejemplo. Así es. Y nosotros teniendo este libro no entendemos. Así es. Y ellos que no tenían ese libro, tenían lo que se iban pasando de generación en generación. A ellos se les escribió también. Ajá. Pero a ellos se les escribió. Bien, es que, por eso es que, miren, a aquellos los engañó Satanás, igual como lo engañó a nuestros padres, Sí. hablando ahora de los cristianos, ¿sí? Así como engañó al pueblo de Israel cuando lo sacó de Egipto, Satanás, así engañó también a nuestros padres, cuando Dios los sacó dentro de todas las naciones paganas, Cristo, ¿no? Cristo les abre el Evangelio, les presenta las buenas nuevas, pero acostumbrados a la idolatría romana, mezclaron la idolatría romana y simplemente los dioses de ellos los cambiaron nada más de nombre, pero siguieron haciendo lo mismo. Las mismas fiestas paganas, las mismas costumbres, el mismo sistema de adoración falso, una que otro cambio, ¿no? Para no hacerse muy notorio, pero siempre manteniendo la misma idolatría, la misma desobediencia a la ley de Dios, no siguiendo lo que Dios mandaba. Según ellos lo estaban haciendo a Dios. Según ellos. Y miren, aquí nos da otra exhortación, Pablo también, en el libro de Hebreos capítulo 3. En Hebreos capítulo 3 habla que así como Moisés sacó al pueblo de Israel de Egipto, así Cristo nos ha sacado a nosotros de entre el mundo. Para los que están ahí, observen eso. En el versículo 1 se le llama a Cristo, se le llama apóstol y se le llama también sumo sacerdote. Dice el versículo 1, vamos a leerlo, mejor el 1, Hebreos 3:1. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial. Mire, ¿dónde es que nos llama Dios ahora? Nos llama del cielo. Y dice, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión. ¿Quién es? ¿Quién es? Cristo Jesús. ¿Y de dónde nos pide que lo consideremos? En el cielo. De allá nos llama a Él. Dice, el cual es fiel, dice, al que le constituyó. ¿Y quién le constituyó a Cristo? El Padre, amén, hermana. Igual como Moisés fue fiel cuando lo constituyó, ¿quién? ¿Quién constituyó a Moisés? Cristo, amén. No fue el Padre que constituyó a Moisés, fue Cristo quien le constituyó. Porque la palabra de Dios dice que al Padre no le vio nadie jamás. Al Dios que miraba a Moisés era Cristo. Y dice, versículo 3, dice, porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno hablando de Cristo, cuanto tiene mayor honra que la casa, el que la hizo. En otras palabras, la casa de Dios, el templo de Dios en el cielo, ¿quién lo hizo? Cristo. Por el otro lado, la iglesia, ¿quién la levanta? Cristo. De Él es todo. La iglesia es de Cristo, el templo en el cielo, la casa de Dios en el cielo es de Cristo, Él es todo. Pero mire, vamos a saltarnos ahora al capítulo 7, al versículo 7 en delante. 3:7. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, Hebreos 3:7, ¿qué dice ahí? 8. No endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras. ¿Cuántos años? 40 años. A causa de lo cual
me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. ¿Entraron toda esa gente al reposo? No. ¿Por qué? Porque tentaron a Dios, por la desobediencia, porque no pudieron abandonar lo pagano. No aprendieron a obedecer. Y nosotros tenemos eso como un ejemplo todavía. ¿Y cómo estamos? Peor. Ahorita vamos a ver cuál es la condición nuestra. Y ahora les dice bien claro Pablo, mire lo que dice el versículo 12. Mirad, hermanos, le está hablando aquí a los cristianos ya. Está hablando alrededor de los años 60. Y les dice Pablo, miren hermanos, que no haya en ninguno de nosotros, nos está hablando a nosotros, que no haya en ninguno de vosotros corazón que malo de incredulidad para apartarse del Dios que vivo. Antes dice, exhortaos, mire qué debemos de hacer, que nos exhortemos unos a otros, versículo 13, exhortaos unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy. En otras palabras, si Dios me da un día hoy, si yo tengo un día hoy, ¿qué debo de hacer? Una, obedecer. Por el otro lado también, ¿qué debo de hacer? Exhortar a otros que también obedezcan. Eso es lo que predica la mayoría. Eso es lo que se predica en los púlpitos. Que obedezcamos la ley así como Dios la dejó. O se nos enseña que la ley ya fue cambiada. Lo mismo que hizo el cuerno pequeño es lo que repiten ahora. La ley, Cristo la cambió. Cristo no cambió nada. Y vamos a ver que Cristo no cambió. Hay que entender lo que Él quitó y lo que Él cambió. Él hizo una transición. Lo que Cristo hace es una transición de lo terrenal, de la ley en una aplicación terrenal a una aplicación celestial. O sea, Él lo que hace es lo terrenal, que era una figura, una sombra, para que al llegar lo celestial, nosotros entendiéramos la realidad de lo celestial. Esto terrenal era la figura nada más, era un ejemplo para que nosotros entendiéramos lo celestial. ¿Hemos entendido lo celestial? La gran mayoría no ha entendido lo celestial. Todavía, la gran mayoría todavía sigue un sacerdocio ¿qué? Un sacerdocio terrenal. ¿Sí? Hay un sacerdocio ¿qué? Católico. ¿Cristo ungió ese sacerdocio? No. Ahora los judíos también quieren restaurar el sacerdocio judío. ¿Y el culto dónde? En la Jerusalén terrenal. No han entendido, después de 2000 años, no han entendido que ese culto tuvo una transición cuando Cristo murió. ¿Por qué? Porque ahora Él es el sacerdote, ahora Él es el cordero, ahora Él es el juez, ahora Él es el mediador, ahora Él es todo, el rey y todo. Pero no en un reino aquí en la tierra, a la fuerza, imponiéndolo. El reino de Cristo es que, si me amáis, dice Él, guardad mis mandamientos. ¿Cuáles mandamientos? Los originales que Él dio, que Él reveló a Moisés. Esos, Él no los cambió. La Torá que Él dio, esa es la que debemos de obedecer, como está aquí. Toda la instrucción dada por Él. Pero ¿qué pasa?
la mayoría no quiere reconocer eso. Y viene un tiempo en que esto, así como Roma imperial lo estableció por ley que se observase ese tipo de culto, también la Roma papal lo hizo en la Edad Media, y en los días finales va a haber otra vez un ensalzamiento de ese sistema pagano, que se va a imponer por la fuerza a todas las naciones también. Y eso es lo que viene, muy pronto, probablemente este año que viene. Ahora, volviendo, ahora vamos a ver la ley. Dios da la ley, y no voy a explicar esto bien en detalle, pero la Torá, que significa ley, y quiere decir también instrucción, significa enseñanza. Instrucción, enseñanza, es lo que significa la palabra ley, que es Torá. Pero en primera instancia, la Torá son los 10 mandamientos. Pero de los 10 mandamientos se divide en 2. Amarás a Dios y amarás al prójimo. Esta ley es la ley del amor. Amor a Dios y amor al prójimo. Pero de esos 10 mandamientos del amor, 4 son para Dios y 6 son para el prójimo. Los primeros 4, en los primeros 4 Dios nos especifica cómo es que nosotros debemos demostrar el amor a Dios. Y los últimos 6 nos explica cómo nosotros podemos hacer el amor al prójimo algo real. Además de estos 10 mandamientos, esta es la base del gobierno, esta es la base del arca del pacto, del trono de Dios, estos 10 mandamientos. 2 tablas, estas son las 2 tablas. De estas tablas surgen de cada uno de ellos lo que se conoce como estatutos, juicios y testimonios. Que son parte de la misma, de los mismos 10 mandamientos, parte de la misma ley de amor, que es la base del fundamento de Dios. Simplemente que Dios le legisla o le da, ¿sí?, o le da ciertas especificaciones por medio de los estatutos a los 10 mandamientos, de tal manera que nosotros los podamos entender razonablemente, inteligentemente, y los llevemos a la práctica, tal como Cristo lo hizo. Esto es lo que Satanás quería decir que había sido cambiado. ¿Lo cambió Dios? Dios no lo ha cambiado. Y vamos a ver eso ahora como una realidad. Borro esto ahora. Vamos ahora a algunos pasajes. Miren, Dios les da la ley, la cual desobedeció al pueblo. Ya vimos suficiente base, ¿no? ¿Cuántos fueron fieles nada más? Todo el mundo sabe que solamente fueron 2. ¿Ok? ¿Los demás qué pasó con ellos? ¿Entraron en la tierra prometida? Todos murieron. ¿Van a ser salvos? La gran mayoría, no. Se perdieron para siempre por rebeldes. Ahora, antes de entrar, ya cuando habían muerto todos, Moisés les repite, miren lo que les repite, Deuteronomio capítulo 4. Deuteronomio
capítulo 4. Le dice algo muy bonito aquí en Deuteronomio 4, que también tiene una aplicación para nosotros. Y para aquellos que creen en el espíritu profecía, saben que yo he leído gran cantidad de citas donde, en el espíritu profecía, donde la sierva del Señor habla de este pasaje. Aparece, por ejemplo, en Profetas y Reyes, Patriarcas y Profetas, Testimonios para la Iglesia, Primeros Escritos, en muchos libros aparecen citas de este capítulo en particular. Porque en este capítulo Dios le recuerda los 10 mandamientos, pero le recuerda, antes de decirles de los 10 mandamientos, les dice de los estatutos y de los juicios, que se traduce también decretos. Versículo 13, vamos a ver. Miren lo que dice el 13, primero. Y él dice, os mandó, os anunció, ¿su qué? Su pacto, el cual os mandó poner por obra. ¿Y cuál es el pacto? Los 10 mandamientos. En otras palabras, si hay un poder que quita el pacto, ¿qué es lo que está quitando? Los 10 mandamientos. O sea, la ley, el pacto, es la misma cosa, los 10 mandamientos. ¿Sí o no? Para Dios es lo mismo. Dice que Él les anunció el pacto y les especifica que el pacto es los 10 mandamientos. Y no solo aquí, hay gran cantidad de versículos donde repite lo mismo. Y continúa diciendo, versículo 13, los 10 mandamientos y los escribió en 2 ¿qué? En 2 tablas de piedra. ¿Cómo se los dio? Versículo 11 y 12. Y os acercasteis y os pusisteis al pie del monte. ¿Y el monte qué? Ardía en fuego hasta en medio de los cielos con tinieblas, nube y oscuridad. Y habló Jehová con vosotros en medio del fuego. Oísteis la voz de sus palabras, mas a excepción de oír la voz, ninguna figura que. Y les prohíbe ahí que hagan figura de él, porque él no reveló ninguna figura. Lo único que miraban era el fuego, la tempestad, la tierra que se removía como una choza. Es lo único que ellos miraban. Y que no podían ellos mantenerse en pie. Pero miren cómo les dice al principio, versículo 1 ahora. De 1 en adelante. Vamos a leer del 1 al 9. Ahora pues, oh Israel, les dice, ya a los hijos de todos los que habían muerto en el desierto. Ahora pues, oh hijos de Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño, para que los ejecutéis y viváis, y entréis y poseáis la tierra que Jehová, el Dios de vuestros padres, os da. ¿Y qué le pide al pueblo? A esa nueva generación. Y lo mismo nos pide a nosotros hoy. Por ejemplo, para los que, si alguien quiere leer, lea en el libro Profetas y Reyes, el capítulo 24, se llama Destruidos por falta de conocimiento, se llama ese capítulo. Página 219 en delante. Y dice, versículo 2, no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis, ¿qué? Los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os ordeno. Fíjense, o sea, el guardar los estatutos, el guardar los juicios, es lo que Dios quiere que no le añadamos ni le quitemos. Simplemente que los hagamos como Él nos los manda. Porque de esa manera vamos a guardar, ¿qué? Los 10 mandamientos. Sencillo. Versículo 3.
ojos vieron lo que hizo Jehová con motivo de Baal Peor, que a todo hombre que fue en pos de Baal Peor, destruyó Jehová tu Dios de en medio de ti. Esto fue lo que Pablo citó allá en 1 Corintios 10. Dice que no sean idólatras, ni fornicarios, como ellos fornicaron. Aquí fue donde ellos fornicaron y cayeron 24,000 un solo día. Versículo 4. Mas vosotros que seguisteis a Jehová vuestro Dios, todos estáis vivos hoy. Mirad, le dice, yo os he enseñado estatutos y decretos como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Versículo 6. Guardadlos pues y ponedlos por obra, porque esta es vuestra ¿qué? Vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Ahora les hago la pregunta, si la condición para ser sabios y entendidos y inteligentes era que guardaran los estatutos y los juicios, ¿hay algún cristiano sabio, inteligente y entendido hoy? Parece que no, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nadie los está guardando ni los está enseñando. Por eso es que el mensaje a la iglesia de la Odisea es que se creen ricos y que no tienen necesidad de nada. ¿Y qué son? Cuitados, desvergonzados, pobres, ciegos y desnudos. Este es el mensaje. Nos creemos nosotros ¿qué? Muy sabios. Si nosotros no guardamos los estatutos y los decretos de Dios, no hay sabiduría en nosotros. ¿Qué es lo que hay? Idolatría, rebeldía, necedad, igual como hubo en el pueblo de Israel en el desierto. Lo mismo hay. Murmuración, quejas, desobediencia, fornicación, adulterio y todo tipo de pecado es lo que se mira en la iglesia. ¿Por qué razón? Porque no se toman en cuenta la ley de Dios. Ese es el problema que existe en el mundo hoy. Si se guardaran la ley de Dios como Dios manda y obedeciéramos a Dios, mostrándole nuestro amor a Él y amáramos a nuestro prójimo como los 10 mandamientos nos enseñan, mintiéramos unos a otros, robáramos unos a otros, le quitáramos la mujer unos a los otros, o el marido unos a los otros, codiciáramos y todas las demás cosas, ¿creen que fuera el mundo diferente? Si todos los pastores enseñaran esto con su vida. No, que todos cumpliéramos como dice la ley de Dios. Por eso digo, con su vida. Por eso digo, con su vida. Pero, ¿qué es lo que se escucha ahora? Así es que, si queremos nosotros ser pueblo sabio y entendido, ¿qué debemos de guardar? Los estatutos y los juicios de Dios que son parte de los 10 mandamientos. Al guardar los estatutos, las especificaciones detalladas que Dios nos da, entonces vamos a guardar los 10 mandamientos. ¿Podría dar un ejemplo de los juicios? ¿Un ejemplo de los juicios? Los juicios están en el capítulo 21 al capítulo 23, en primera instancia. Ahí están todos los juicios. ¿De qué? De Éxodo. Éxodo 21 hasta Éxodo 24, ahí están los juicios. Dios los especifica. Estatutos están, por ejemplo, usted lee el capítulo 18 de Levíticos, capítulo 19, capítulo 20, capítulo 23, ahí están todos los estatutos que Dios da. Capítulo 11, capítulo 12 son estatutos que Dios estableció para que nosotros obedezcamos. Son estatutos.
Entre esos capítulos hay algunos que ya caen en la parte, o sea, ¿cómo se dice? En la categoría de juicios ya. Y algo otros son estatutos, pero que caen también en la categoría de los testimonios. Testimonio es algo que nos hace testificar a nosotros del verdadero Dios si nosotros practicamos eso. Por ejemplo, la comida son estatutos, pero tienen que ver con testimonios. ¿Por qué? Porque al comer nosotros como Dios manda, testificamos que no somos igual que los demás. Al vestirnos nosotros como Dios manda, testificamos que adoramos a un Dios vivo, al Dios de la Biblia. Eso es un testimonio. ¿Por qué? Porque venimos a ser, ¿qué? Testigos vivos de Él. ¿Sí entienden? Por eso es importante, ¿no?, que nosotros hagamos de estos estatutos, de estos juicios, parte de nuestra vida diaria, o sea, nuestro diario vivir, que para nosotros sea un deleite, que nos sintamos, pero terriblemente mal el fallarle a Dios en alguno de ellos. Eso es lo que Él anhela. Y mire, no solamente mostraríamos nosotros, si obedecemos eso, que somos un pueblo sabio y entendido, sino que miren lo que dirían las naciones. Versículo 7. Porque ¿qué nación grande hay que tenga dioses que? Deuteronomio 4, 7. Porque ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos? Miren qué interesante. Si nosotros guardáramos los estatutos y los juicios, ¿qué haría Dios con nosotros? Si le pidiéramos algo, ¿qué haría Dios? Nos lo contestara. Nos lo daría. En otras palabras, si Dios no nos contesta las oraciones es porque estamos siendo, ¿qué? Infieles. Sencillo así. Versículo 8. ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios? ¿Cómo son esos estatutos? Justos. Justos. Como es toda esta Torah, y ahí habla la palabra ley, Torah, que yo pongo hoy delante de vosotros. Y la palabra Torah ahí es instrucción. ¿Está hablando de los mandamientos ahí? ¿La Torah es los 10 mandamientos? Allí. En este versículo no, está hablando de los estatutos que son parte de la Torah. Pero la Torah es parte de los 10 mandamientos, por lo cual no podemos dividir uno de los otros. ¿Por qué? Porque unos los dio Dios para especificar y ampliar los que no entendemos muy bien, los 10 mandamientos. Dios los especifica por medio de estatutos. Y termina el versículo 9. Por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida, antes bien las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. ¿Qué es lo que debemos de hacer con eso? Vivirlos y enseñarlo a nuestros hijos. Si nosotros no obedecemos, ¿obedecerán nuestros hijos? De por sí. De por sí nuestros hijos están siendo enseñados por un sistema falso. Les enseñan a violar la ley de Dios. A eso les enseñan. Y si nosotros no les enseñamos en nuestros hogares, ¿no sería mejor que no fueran a la escuela? Así lo meten al bote a uno. Mire, la hermana pregunta que no sería mejor que no fueran a la escuela. Nomás le quiero contestar con esto. ¿Por qué cree usted que Jesús y Juan Bautista no fue a la escuela teológica de su tiempo? Por eso deberían no ir a la escuela, mejor los hijos de los que aman a Dios, porque no los cristianos nada más. Pero no lo hacemos de mandarlos a la escuela y nos metemos en problemas.
porque ellos deben de educarse. Y el sistema quiere y obliga a que se eduquen bajo el sistema de ellos. Así es. Bueno, entendimos entonces, ¿fue fiel el pueblo en Egipto? Concluimos, ¿fue fiel el pueblo en Egipto? No. Ahora vamos a ver después de eso, ¿qué pasó? Moisés vivió y él recibió la ley más o menos unos 1500 años antes de Cristo. Vivió Moisés cuando dio la ley. ¿Fue Moisés el que dio la ley? No, la dio Dios. ¿La ley es de Moisés? No. Moisés simplemente la escribió. La ley es la ley de Jehová. De él es la ley. Los estatutos son estatutos de Jehová. Los juicios son los juicios de Jehová. Los testimonios son los testimonios de Jehová. El Dios que vivo y verdadero. De él son los cada uno de los estatutos y testimonios y juicios. ¿Que no el Señor lo escribió con su propio dedo? Los 10 mandamientos sí, eso sí, pero los estatutos no los escribió Dios. ¿Por qué? Porque el pueblo le dijo, no hable más Dios, porque somos consumidos si sigue hablando más Dios. Por petición del pueblo, Dios no siguió hablando el resto de los estatutos. ¿Sí o no? Sí. Mandaron a Moisés para que hablara con Dios. Así es. Y tenían razón. Yo creo que tenían razón. Quiero que ustedes mediten un poco. ¿Será lo mismo un terremoto que dure 3 segundos que uno que dure 3 minutos? ¿Será lo mismo? ¿Será igual que se sacuda la tierra por 3 segundos que se sacuda por 3 minutos? Es más, que yo sepa, no ha habido ningún terremoto que dure 3 minutos. No registrado. Que yo sepa, nunca ha habido un terremoto que dure 3 minutos. Ahora imagínense cuánto tiempo se tardó Dios sacudiendo la tierra cuando dio los 10 mandamientos. Lean, nada más lean ustedes. Y acuérdense que Dios hablaba y después de que hablaba, dejaba que la voz de Él resonara en toda la tierra. Cada mandamiento. No tendrás dioses ajenos delante de mí, dijo Él. Y la voz circuló por todos lados. Después comienza. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Pero él tenía que pausar, porque yo soy Jehová tu Dios. Y todos esos mandamientos, yo les aseguro que si ustedes los leen despacio, por lo menos son 5 minutos. La tierra temblando por 5 minutos. Que se estén desboronando rocas, árboles y todo de una montaña. Y además de eso, con fuego, con relámpagos, con oscuridad y con una tremenda tempestad de agua. ¿Cómo creen que estaba el pueblo? Asustadísimo. Estaba bien mojado, ¿no? Tenían agua. ¿Se imaginan estos días? Un ratito que llovió, se llevó el Freeway 10 que va de aquí a Arizona, de Los Ángeles a Arizona. Se lo arrastró
con la fundación, todo, la arrastró, no sé si lo han visto. Ahora no hay paso por el 10 para Arizona. Y ahora en esa ocasión, ¿cómo no fue? Nomás para que ustedes tengan una idea. Probablemente por más de 5 minutos o 10 minutos, la tierra temblándose y sacudiéndose y aquella tempestad, no podían estar parados y con una lluvia terrible, ¿cómo creen que estaban? Aterrorizados. Tirados entre el desierto con aquella gran tempestad, llenos de agua y arena. ¿Las casitas de qué eran? Eran tiendas, ¿no, hermano? Cabañitas de tela. ¿Cómo cree que estaba toda esa gente? Pero ni así pudieron creer. Y nosotros tenemos el ejemplo de ellos, el ejemplo de todas las generaciones después, y todavía no creemos. Porque decimos, ay, pues ¿quién escribió la Biblia? Hombres. Eso es lo que dice mucha gente. Por eso no creen. Qué terrible somos nosotros. Vamos ahora, miren, entraron en la tierra prometida. Josué, capítulo, ¿ya terminó? Bueno, ya se terminó el tiempo. Vamos a continuar con esto. Quiero decir esto, ya que el tiempo terminó, lo que vamos a hacer, vamos a presentar ahora cómo el pueblo de Israel fue desobediente a la ley de Dios a través de la historia. Por eso comencé con Moisés, el año 1500, porque voy a mostrar qué ocurrió después en el tiempo de Josué, después en el periodo de los jueces, después en el periodo de los reyes con Salomón y después en el periodo de los profetas hasta que lleguemos a Cristo y vamos a ver cómo todos iban de mal en peor. Y Dios lo dice vez tras vez. Vamos a repasar eso. Y ahora nosotros, teniendo tanta evidencia, ahora estamos todavía mucho que peor. Por eso es que Jesús les dijo, ay de vosotros Capernaum y Jerusalén y todos los lugares donde Cristo predicó. Si en Sodoma y en Gomorra, si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se hicieron, o si en Nínive se hubieran hecho los milagros y las cosas que hizo Cristo, dijo Cristo, hace tiempo que se hubieran arrepentido. Pero en el tiempo del pueblo de Israel, en el tiempo de Cristo, ¿se arrepintieron? No, lo mataron y no se arrepintieron. Y hoy nosotros tenemos la historia de todo el pueblo de Israel, de la iglesia cristiana, cómo Dios desechó a la iglesia cristiana en su primer tiempo, desechó a los romanos, desechó a la Roma papal, que se volvió iglesia católica, y hoy nosotros estamos peor que ellos. Y ni así aprendemos. ¿Es justo Dios si trae sobre nosotros destrucción, como lo hizo con el pueblo de Israel? Tiene que cumplir su palabra. Pero Él no quiere cumplirla para mal en nosotros. Él quiere darnos bendición. Él quiere que nosotros heredemos las promesas que Él nos ha dado. Y así como Caleb y Josué heredaron las promesas de Dios, Él quiere que cada uno de nosotros también heredemos la promesa de Dios. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? Si aprendemos a ser, ¿qué? Obedientes. Y no permitimos que los engaños de Roma entren en nuestra mente, haciéndonos creer que la Torá o la Dat o los estatutos o los juicios o los testimonios, eso ya fue para los judíos. Dios dice que es para todos, porque Él no hace acepción de personas. Vamos a terminar con una oración.
Amado Padre que estás en los cielos, te damos gracias por tu palabra porque es bien clara, Señor. Tú nos has dejado infinidad de ejemplos de cómo nuestros padres a través de toda la historia de la humanidad han sido rebeldes y desobedientes a tu voluntad. No han guardado tu palabra. Se han apartado una generación peor que la otra. Y hoy estamos nosotros en el tiempo final. Y tú miras la condición que está este mundo. A lo malo le llaman bueno y a lo bueno malo. A lo perverso y corrompido se le llama el verdadero amor. Qué ceguera la nuestra, oh Padre. Pero ayúdanos a ver las maravillas que salen de tu ley y a tener el deseo de practicar, Señor, lo que tu palabra nos enseña. Gracias por ella. Gracias porque Cristo Jesús nos dio un ejemplo digno a seguir. Permite, oh Padre, que tu Espíritu Santo, que tú lo has dejado para que haga esa obra completa en nuestras vidas, que la pueda perfeccionar hasta el día de nuestra redención. En Jesús te lo pedimos. Amén.